a todas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de webinars de INCONET. INCONET es la red de innovación y productividad de la construcción de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, la FIIC. La federación tiene presencia, como seguramente todos saben, en 18 países. Hay 19 cámaras de la construcción que están afiliadas a la federación y que trabajan mancomunadamente para promover el desarrollo y la mejora e impulsar a todo el sector de la construcción en nuestro continente. Dentro de la federación funciona un grupo de trabajo que se llama INCONET, que es una red, porque está compuesta por muchos nodos, de innovación y productividad. Y dentro de esta red funciona un grupo de trabajo particular o específico vinculado a transformación digital y productividad, que lo lidera la Cámara de la Construcción de Uruguay a través de la licenciada en Economía Florencia Seré, que es quien va a presentar el webinar de hoy, que tenemos una invitada de lujo para exponer una partecita de la transformación digital, que es el trabajo a través de Building Information Modeling. Nosotros queremos no olvidarnos del BIM, obviamente, pero ampliar las fronteras y ampliar el concepto y no quedarnos solamente en una metodología, sino pensar lo que es la transformación digital de la construcción a nivel más completo, a nivel más comprensivo. Muchas gracias por participar. Como decía antes de comenzar a grabar, vamos a subir esta grabación al incipiente canal de YouTube que hicimos de INCONET, donde vamos subiendo las distintas charlas. No son semanales, pero quincenales. Estamos intentando que alguno de los grupos de trabajo tenga algún tipo de participación abierta Debería a estar las en cámaras esta y a otra, las porque si no... Vamos, ahí cerrar el micrófono. Bien, muchas gracias entonces a todos, a todas. Flor, te dejo la palabra. Buenísimo, gracias Sebas. Bienvenidos todos a este webinar. Es el primero de este ciclo que por lo menos desde el Grupo de Transformación Digital y Productividad tenemos planeado para este año. La idea es hacer cada 2 meses una instancia de encuentro, pero como decía Sebas, de alguna manera u otra, desde la red de INCONET se van a estar proponiendo instancias y oportunidades con un poco más de frecuencia. En este caso, estamos, en el día de hoy vamos a hablar con María José Tesanos, que es arquitecta uruguaya, la voy a presentar un poco más en detalle, sobre cómo empezar a utilizar BIM, la importancia del Business Execution Plan y su relevancia principalmente como punto de partida para poder implementar exitosamente. Sin mucho más, voy a pasar a presentar a María José para que la conozcan y ya darle la palabra. María José Tesanos es arquitecta, es máster en gestión de proyectos con BIM, es consultora BIM, además es directora de MDT Arquitectura, que es una oficina de arquitectura en Uruguay, trabajando para Europa y Latinoamérica. Tiene más de 10 años liderando equipos en el desarrollo de proyectos ejecutivos de distinta escala y programa. Es fundadora de BIM Online, la plataforma digital de capacitación en BIM, por donde han pasado más de 7.000 profesionales. Es embajadora de BIM Coordinator Summit en Latinoamérica. Además es creadora del podcast BIM Online con más de 6.000 escuchas y es speaker en conferencias BIM internacionales como BIM Coordinator Summit, European BIM Summit o IO BIM XP. Para no sacarle más tiempo a María José y escucharla con atención, le doy la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Como ya me presentó Flor, mega presentación. Soy María José Tesanos y bueno, la idea es hablar de cómo empezar con BIM, porque justamente es una de las principales barreras al momento de pensar en trabajar con BIM, en cómo comenzar de forma certera, sin desvíos, obteniendo los resultados que se esperan y muchas veces sin falsas expectativas. Y además también vamos a estar hablando de la importancia de este BIM Execution Plan, este documento que es clave en el desarrollo de proyectos con BIM. Pero entonces, ¿por qué hablar de cómo empezar con BIM? La realidad es que en la encuesta nacional BIM de 2022 se encuestó cuáles eran los principales factores que retrasaban el proceso de implementación. Y los principales resultados tienen que ver justamente con la falta de comprensión o entendimiento del alcance de lo que implica trabajar con BIM, también los costos que son necesarios enfrentar al momento de
trabajar con BIM, y además los contratos actuales que justamente no son flexibles a las dinámicas del desarrollo de proyectos que se necesitan. Entonces, justamente, el empezar muchas veces es una de las principales barreras en este proceso de implementación. Y dentro de esta misma encuesta, otro resultado es que las empresas deciden comenzar con BIM con una estrategia propia, es decir, con su propio equipo, contratando recursos, pero sin una guía o sin un asesoramiento o un consultor. Esto hace que sea necesario, entonces, tener que hablar de cuál es realmente ese alcance al momento de trabajar con BIM o al momento de comenzar con BIM. Ya me presentó muy bien Flor, así que esto lo voy a pasar un poco por alto, pero simplemente comentarles que bueno, en estos años de desarrollo de proyectos de más de 12 años, liderando equipos de proyectos ejecutivos, en una primera instancia trabajé en 2D y después, entonces, perdón, decidí capacitarme, y entonces, después de capacitarme, justamente implementar BIM no solo en el estudio y en los proyectos de nuestros clientes, y eso marcó un antes y un después, realmente un punto de inflexión en lo que tiene que ver con el rendimiento y la productividad de los proyectos. Y además, decidimos entonces desde MDT Arquitectura crear BIM Online, esta plataforma digital para justamente poder compartir con otros profesionales lo que implica trabajar con BIM y justamente poder brindar asesoramiento en distintos ámbitos a través de una plataforma digital online, trabajando entonces para distintos países y con distintos profesionales, tanto en Europa como en América Latina. Simplemente escaneando el código QR pueden acceder a lo que son mis redes sociales y también el enlace al podcast, donde subo episodios semanales contando historias del día a día de lo que vivimos en el estudio, que eso entiendo que ayuda también el compartir el conocimiento para justamente que cada vez más profesionales decidan comenzar con BIM y también sepan cómo poder desafiar las distintas barreras o los distintos desafíos que se van presentando en el desarrollo de proyectos con BIM. Tenemos más de 400.000 metros cuadrados desarrollados en proyectos en MDT Arquitectura, trabajando para Europa y América Latina, y además más de 7.000 profesionales ya capacitados en nuestra plataforma digital de BIM Online. Como te comentaba entonces, antes de BIM, trabajaba en proyectos en 2D, es un proyecto de más de 10.000 metros cuadrados, donde lo que se puede ver es un plano de detección de interferencias, de coordinación de las distintas disciplinas, arquitectura, estructura, sanitaria, incendio, y si bien se trabajaba, justamente llevaba mucho más tiempo, era más engorroso, y la experiencia lo que me dice es que al momento de llegar a la obra siempre faltaba información, siempre habían incongruencias y cosas por resolver. Entonces, en definitiva, trabajar con BIM es trabajar de esta forma, pero no solamente con un modelo 3D o un modelo geométrico, sino con información vinculada y asociada a este proyecto, que es justamente lo rico de poder sumar a una única base de datos toda la información del proyecto para justamente tener esa información certera al momento de ejecutar el proyecto. Entonces, si se busca en la web o en Google qué es BIM, seguramente encuentren distintas definiciones o distintos conceptos. Es cierto que también este acceso a información muchas veces lo que hace también es confundir. Simplemente les voy a comentar lo que nosotros entendemos en el estudio que es BIM, y además lo que dice la norma ISO 19650 sobre BIM, que en definitiva BIM es una representación digital compartida, y justamente la norma asume que tiene que ser compartida entre los distintos actores involucrados, entre las distintas disciplinas, para poder tomar decisiones confiables e inteligentes con respecto al proyecto, creando una base de datos única en donde todos los actores involucrados vuelquen y extraigan la información que necesitan. Pero para eso, para poder extraer esta información en distintos formatos, justamente lo que se requiere es gestionar la información. La norma lo que habla es de un contenedor de información. Lo que estamos creando en definitiva es una base de datos
en torno a nuestro proyecto para que cada actor involucrado pueda extraer en el formato que necesita la información que necesita. ¿Qué es lo que pasa? La información en los proyectos, la realidad es que siempre estuvo, pero estuvo de esta forma, de forma parcial, de forma desorganizada, muchas veces de forma confusa. Lo que ahora BIM nos invita y nos desafía es justamente a transformar toda esta información a un formato digital, a estructurar la información y a gestionarla de determinada manera para dejar de trabajar de forma parcial y, como se ve en el esquema de la derecha, trabajar con una única base de datos. Y cuando digo base de datos, en realidad estoy hablando de información y no de una representación geométrica, y esto es el mayor desafío que la experiencia me dice, o lo que nos ha planteado los clientes en el estudio, es lo que nos pasa habitualmente, ¿no? El desafío de poder generar y gestionar la información en torno a este modelo y en torno a los proyectos con BIM, ¿no? Esto es lo que genera en definitiva la mayor parte de los inconvenientes. Y lo que nos encontramos frecuentemente en el estudio, al trabajar de forma colaborativa, ya sea con los clientes, con otros actores involucrados, es que sigue existiendo, si bien se trabaja con un modelo geométrico 3D, sigue existiendo falta de comunicaciones claras en los proyectos, en ese intercambio de información. Los proyectos muchas veces no se planifican todavía a tiempo, o lleva más tiempo del que se planificó inicialmente y se dilata. Y el tercer gran problema es que muchas veces nos llegan modelos que son representaciones geométricas, pero no terminan siendo modelos BIM con la información correspondiente que deberían contener según la fase del proyecto en la que se encuentra. Porque entonces, para trabajar de forma eficiente con BIM, si bien lo que se ve siempre son los modelos 3D, los modelos geométricos, o la detección de interferencia, los usos principales, la generación de documentación ejecutiva, los presupuestos, para poder gestionar y generar toda esta información en torno a ese modelo, lo que se necesita en definitiva es trabajo colaborativo entre los distintos actores involucrados, generar procesos de comunicación eficientes, generar procesos en torno a toda esta generación y gestión de la información y la documentación correspondiente para poder entonces describir cómo es ese proceso, ese proyecto, y acá donde entra en juego lo que vamos a hablar en un ratito sobre el BIM Execution Plan. Y cuando hablamos de estructurar la información, como pueden ver allí, esto es un ejemplo de un proyecto en donde lo que estamos mostrando es estructuración de carpetas que no requieren un software BIM o una licencia, simplemente estamos hablando de cómo estructurar, ordenar esa información para que sea entendible por todas las partes, con un determinado protocolo y con un determinado proceso, simplemente con carpetas. Y después, por supuesto, ordenando también adentro del modelo los elementos de modelado, los elementos también para visualización y para documentación, y eventualmente para los distintos usos que se le vaya a dar a ese proyecto BIM. En definitiva, todo eso es lo que ronda justamente para poder generar un proyecto o un modelo BIM de este tipo, ¿no? El generar toda esa información y darle al software toda la información necesaria para que justamente se refleje lo que vemos, que es en definitiva el modelo. ¿Y por qué insisto tanto entonces en esto de la generación y la gestión de la información? Si pensamos en las distintas fases de un proyecto, y me voy a basar solamente en las tres principales, en una etapa de diseño predomina, ¿sí?, un modelo geométrico en donde se puede, por ejemplo, visualizar distintas opciones de diseño, y hay algo de información que puede tener que ver con las dimensiones, con los materiales, con algún presupuesto, con algún cómputo de materiales, pero si avanzamos en las distintas fases de ese proyecto, en una etapa de construcción, por ejemplo, la planificación de repente de la obra, de los recursos, de los rendimientos, ya eso es mucho más
información avanzada que se puede volcar en ese modelo y que no tiene que ver con la representación geométrica del modelo en sí misma. Y en una etapa de operación y mantenimiento, esa información todavía es aún mayor y más compleja, en donde podemos, por ejemplo, pensar en información vinculada a los elementos de datos técnicos, de lugares de inspección, de cada cuánto hay que hacer mantenimiento de ese activo construido. Y entonces, al comenzar con BIM, uno tiene como una falsa creencia, una falsa expectativa de que trabajar con BIM o comenzar a trabajar con BIM es crear modelos geométricos, y la realidad es que trabajar con BIM tiene mucho más que ver con manejar otro tipo de información y otro tipo de herramientas que muchas veces no necesariamente solamente son software BIM. Entonces, al momento de pensar entonces, en cómo empezar con BIM, hay que hacerse necesariamente algunas preguntas estratégicas que tienen que ver con qué es lo que quiero lograr, qué beneficios quiero lograr entonces al trabajar con BIM, qué usos le voy a dar, entonces en dónde me voy a enfocar, y eso tiene que ver mucho también con el tipo de proyectos que desarrolle habitualmente, por qué y para qué. Pero claro, para esto en realidad hay que tener claro primero qué tipos de proyectos desarrollo, cómo son los procesos de desarrollo de los proyectos dentro de mi empresa, dentro de mi estudio, para justamente poder evaluar y definir estratégicamente esos objetivos para poder orientarme hacia dónde entonces empezar con BIM. Y qué pasos entonces seguir. Y una de las preguntas claves entonces es esos usos que voy a necesitar de BIM, y esto depende mucho de la fase del proyecto en la que yo trabaje habitualmente. Por ejemplo, nosotros en el estudio nos enfocamos principalmente en el desarrollo de proyectos ejecutivos, entonces como se puede ver allí en la segunda columna, los usos de BIM tienen más que ver, por ejemplo, con revisiones de diseño, con documentación ejecutiva, con análisis, lo que tiene que ver con lo térmico, con lo energético, coordinación de interferencias, muchas veces evaluaciones también de sustentabilidad y relevamiento de condiciones existentes, dependiendo también del proyecto. Obviamente eso va variando, pero enfocándonos en determinados usos que son distintos a los usos que va a tener, por ejemplo, un estudio que se dedica, un estudio de ingeniería que se dedica a cálculos, por ejemplo, estructurales. Nosotros trabajamos mucho también con promotores y desarrolladores inmobiliarios, y dentro de estas fases en el desarrollo de proyectos insistimos mucho en esta base de datos del proyecto, en lo que tiene que ver con esta planificación estratégica y muchas veces hasta comercial, ¿no? Donde se pueden evaluar las inversiones y la viabilidad en cuanto a ese modelo de negocio, para ver qué opción es más viable o no, qué rendimiento tiene o cómo se puede mejorar. Y eso realmente tiene un potencial increíble que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se evalúan las distintas fases de un proyecto. Y cuando uno va avanzando en lo que es el desarrollo de la implementación de BIM, o cómo comenzar con BIM, sí o sí necesariamente uno va pasando por distintas fases, ¿no? Yo creo que todos pasamos por este paso a paso que muestra la gráfica, pero que sí hay que tener en cuenta que si venimos de un nivel 0, donde trabajábamos con archivos CAD en 2D, sin coordinación, el primer paso necesariamente entonces sí es pensar en estos modelos 3D, en estos modelos geométricos que se pueden empezar a coordinar entre sí, pero que para trabajar con BIM entonces es necesario pasar a un nivel 2, a un siguiente nivel que tiene que ver con trabajar de forma colaborativa, con trabajar en un entorno colaborativo, con crear comunicaciones e intercambios de información que sean eficientes. Pero para eso, primero, internamente en nuestra empresa, en nuestro negocio, tenemos que tener claro qué proyectos desarrollamos, cómo son los procesos internamente, para después poder acordar entonces con otro actor involucrado, con otro equipo de proyecto, cómo va a ser ese intercambio o ese desarrollo. A esta gráfica, a este paso a paso de nivel, se le llama el camino de madurez o el nivel de madurez
BIM, que uno puede ir avanzando al siguiente nivel, justamente, y eso es lo que permite ver en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Por eso nosotros en el estudio entendemos que trabajar con BIM justamente es trabajar con 3 conceptos fundamentales. Por supuesto, la tecnología, que va a predominar justamente esos software que sean necesarios para generar o gestionar esa información, pero para eso es necesario tener procesos, crear procesos de información que sean eficientes y adecuados a ese desarrollo de información en los proyectos que vamos a necesitar, utilizando la tecnología a favor de esos procesos que justamente se crean de forma estratégica. Pero, por sobre todas las cosas, personas capacitadas en esos procesos, en esa generación, gestión de la información y en ese alcance, con una visión estratégica de lo que realmente implica trabajar con BIM, hacia dónde nos dirigimos, y entonces usar la tecnología a favor, de forma estratégica, en esos procesos. Entonces, si pensamos en empezar con BIM o en trabajar con BIM, yo creo que es como al final una escalera de valor, ¿no? Que uno va subiendo en distintas escalas o en distintas jerarquías, pero cuando pensamos entonces en lo que implica para una empresa trabajar con BIM, hay como 3 niveles, ¿no? En donde si uno piensa en implementar en esa empresa, bueno, no solamente el equipo operativo o quien realmente desarrolla el proyecto es quien va a estar involucrado en ese proceso de implementación, ¿no? Necesariamente tiene que haber un equipo de dirección en esa empresa estratégico que sea el que defina por qué hay que trabajar con BIM, cuando en realidad detrás hay un modelo de negocio que se ve beneficiado en ese proceso de implementación. Y ese es el norte y esa es la brújula que tiene que existir entonces para poder definir primero estratégicamente qué y por qué. Y después entonces armar un equipo de planificación, que no necesariamente tiene que ser el equipo operativo que lo lleve adelante, que va a definir entonces esas tácticas, esa planificación de la implementación en el tiempo, con lo que implica, ¿no? Bajado a tierra en esos equipos de trabajo, y después entonces este equipo operativo, en definitiva, va a ser el que va a decidir el cómo con ese paso a paso, y va a ser entonces quien con las herramientas BIM necesarias lleve adelante ese desarrollo de proyectos. En este caso, lo que puse como ejemplo fue una empresa constructora. Lo que puede pasar es que el equipo, la escuadrilla de construcción, sean quienes lleven a cabo el proceso operativo de la implementación, pero sí el equipo de dirección va a ser quien defina entonces esa estrategia y ese porqué y ese norte, y además, y nos ha pasado, en un equipo de planificación, en general de mandos medios, se va a definir tácticamente esa planificación en el tiempo, cómo se va a dar paulatinamente, ¿no? Porque al final trabajar con BIM implica un proceso paulatino en el tiempo de desarrollo, ¿no? Y eso hay que tenerlo también claro para poderlo planificar en el tiempo. Pero también entonces para tener claro ese norte y hacia dónde y por qué, sobre todo por qué, qué beneficios trae para mi empresa el poder implementar BIM, hay que tener claro cuáles son los beneficios, ¿no? Por supuesto, la reducción en la ejecución, en el tiempo de los proyectos, en los costos, la reducción en la mitigación de los riesgos, la mejora en la calidad y por supuesto en la rentabilidad en los proyectos, ordenar los procesos de trabajo. Yo siempre digo que se puede llegar a tener más cantidad de proyectos con el mismo equipo, o aumentando el equipo más cantidad de proyectos, ¿no? Y eso es lo que en definitiva puede llegar a marcar la diferencia. Y por supuesto, llegar a más clientes, porque hoy en día los clientes ya están empezando a pedir BIM en sus proyectos porque saben que es rentable para sus inversiones, ¿no? Entonces, lo que es necesario es definir en una primera instancia un paso a paso, ¿no? Si mi empresa lo que quiere es implementar BIM, por ejemplo, para incorporar la detección de interferencias o los cómputos de materiales, crear presupuestos asociados, para llegar a ese punto, primero hay que pasar por algunos pasos previos. Y esto es un ejemplo
de una en donde acordamos estratégicamente con esa empresa que para llegar a ese objetivo final, primero habían que planificar ciertos puntos intermedios, ¿no? Es como inviable pensar en llegar a una etapa final sin tener la documentación correspondiente, sin tener los procesos correspondientes, sin plantear un primer proyecto como experiencia para poder trabajar, ¿no? Entonces, tener claro ese paso a paso, ir escalando y planificarlo en el tiempo es súper importante. Y esto es un esquema nosotros trabajamos con herramientas además digitales en lo que tiene que ver con este mapeo de procesos y de ideas, y esto es una captura de pantalla de uno de los proyectos como en una estructura bastante genérica de lo que tiene que ver con la implicancia de trabajar con BIM con esa empresa, donde se define una situación actual, como les decía, estar parados, con un análisis muy estratégico de ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos, qué capacidades digitales tiene esa empresa, qué equipo tiene formado, hacia dónde quiere dirigirse, en qué tiempo, y planificar, porque obviamente hay un tiempo y también hay un presupuesto que muchas veces es limitado, ¿no? Entonces, a partir de eso, poder basarnos en un cronograma de acciones paso a paso para poder llegar a esos objetivos, y después dentro del plan, definiendo todo lo que vimos en cuanto a esas preguntas que es necesario hacerse de forma estratégica y los usos BIM para generar la documentación correspondiente. ¿Qué es lo que pasa? Que empezar con BIM implica entonces hacer un diagnóstico inicial en este punto de partida para ver en dónde está parada la empresa, el equipo de trabajo, hacia dónde apunta, hacia dónde quiere seguir, después plantearse estratégicamente qué proyecto va a ser el primero con el cual voy a empezar mi experiencia, qué documentación es la que necesito crear, cómo la voy a crear en el tiempo, para recién después entonces pensar en las formaciones que van a ser necesarias para mi equipo, de acuerdo a ese equipo que yo voy a necesitar armar con esos roles. Y muchas veces las capacitaciones no son las mismas para todo el equipo, dependiendo también de las responsabilidades y los roles que cada uno tenga dentro del desarrollo de los proyectos, para después sí pasar a lo que tiene que ver con trabajar de forma colaborativa, pensar en trabajar con otros equipos de trabajo, en una integración, y acá justamente empiezan los mayores beneficios del trabajo real con BIM, esa integración y ese paso siguiente en la automatización de tareas. Una vez que yo ya tengo determinados procesos ya creados, puedo entonces ver qué es lo que me funciona y cómo lo puedo automatizar y mejorar y hacer un seguimiento de mejora continua. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los profesionales, la mayoría de las empresas piensan que trabajar con BIM es la formación solamente. Entonces, arrancan por este escalón y se quedan en este escalón. Muchas veces esto hace que estas formaciones no sean las adecuadas para esa empresa, porque no se plantearon todo lo anterior, la parte estratégica, y que además no sigan avanzando en los pasos siguientes porque justamente no saben cómo poder hacerlo. La realidad es que el mercado ofrece todo este mar de herramientas BIM para poder trabajar, y muchas veces se elige la herramienta incorrecta. Una herramienta de generación de información no es lo mismo que una herramienta de gestión de la información. Esto depende, como les comentaba, de la fase en el proyecto en la que desarrolla proyectos habitualmente, en los objetivos de esa empresa. Esto es lo que hace que muchas veces se empiece de forma incorrecta, sin definir una estrategia previa y además sin saber después de esa capacitación cómo avanzar. Pero además, hoy en día se necesitan competencias digitales no solamente en herramientas BIM. Esto es, por ejemplo, la planificación de los proyectos con una herramienta tan simple y gratuita como es Google Calendar, en donde se pueden detectar o realizar, identificar estratégicamente cómo voy a planificar ese proyecto, o una gestión estratégica con una herramienta muy intuitiva y sencilla de usar como Trello, en donde yo puedo definir las distintas etapas de mi proyecto y ir avanzándolas y cumpliéndolas. Esta herramienta nosotros ahora estamos usando otras, pero en un inicio la usábamos, y también permite, por ejemplo, trabajar de forma colaborativa con todo el equipo en distintas partes. Si yo tengo que viajar desde el exterior, puedo estar entonces monitoreando cómo va el avance
de los proyectos, qué tareas hay pendientes y cómo se van a resolver. La realidad es que entonces los profesionales de hoy necesitamos nuevas habilidades que tienen que ver con los nuevos desafíos que esta transformación digital nos está planteando. En realidad, como bien decía Sebastián, esto es una pata solamente, BIM es solamente una pata de una transformación digital que en definitiva es algo mucho más grande. Pero sí, este desafío y esta transformación nos está invitando y nos está desafiando a que justamente desarrollemos nuevas habilidades y nuevas competencias que no tienen que ver con esta formación y conocimiento universitario profesional que traemos, sino que tienen que ver con desarrollar nuevas habilidades que son necesarias para justamente generar y gestionar esta información. Habilidades que tienen que ver con gestión de equipos, con gestión de personas, con trabajar de forma colaborativa, con crear procesos eficientes de comunicación y por supuesto también con competencias digitales. Pero muchas veces esto es un problema, ¿no? Una de las principales barreras también, para comenzar lo que muestra esta encuesta de Statista del año 2022, es justamente que uno de los principales problemas al momento de pensar una empresa en implementar BIM es la falta de expertise y de talento en los profesionales capacitados justamente en las herramientas que se necesitan, ¿no? La realidad entonces que trabajar con BIM hoy nos exige no solamente tener nuestro conocimiento, nuestra pata como universitaria y de formación profesional, sino desafiarnos a reconvertirnos adquiriendo nuevas habilidades y nuevas competencias digitales para justamente poder formar estos equipos en generación y gestión de la información y poder ser parte también de esos equipos y de esas empresas. Entonces, simplemente pensando en esto que hablábamos de que la importancia está en la gestión y en la generación de esta información, si pensamos en lo que es el desarrollo de un proyecto tipo y las necesidades que la generación y gestión de la información requieren con respecto al proyecto, se parte de necesidades del cliente, que muchas veces, además, en la experiencia lo que nos dice es que no están definidas, ese cliente no sabe muchas veces cómo definir esos requerimientos o esas necesidades, entonces hay que poder traducirlas un poco y documentarlas y bajarlas a tierra para poder también desarrollar ese proyecto. Entonces, definir claramente esos requerimientos de proyecto, generar la producción y el desarrollo del proyecto en definitiva BIM, y por último generar ese resultado o esos entregables. Pero también en cada una de estas etapas se necesita una revisión y una validación de que cada uno de estos procesos está haciendo como nosotros lo planificamos o como nosotros lo acordamos. Y acá es entonces donde surge la necesidad de ver, mapear todo este proceso de desarrollo de proyecto BIM y poder documentarlo en un único documento que justamente traduzca y describa cómo es este proceso. Y esto es justamente el documento clave en el desarrollo de un proyecto con BIM, ¿no? En definitiva, este BIM Execution Plan, este documento que anticipábamos entonces que íbamos a hablar, es justamente describir. Es un documento que va a describir cómo el equipo se va a ocupar de los aspectos de la gestión y generación de la información en el proyecto, y en definitiva es un documento que va a describir la metodología y los procesos a seguir por todo el equipo involucrado en el proyecto. Y acá, en realidad, el BIM Execution Plan daría para una charla en particular y profundizar en eso. Simplemente algunos aspectos básicos que hay que tener en cuenta con respecto a este documento es que se va, por ejemplo, a indicar, o se debería indicar sí o sí, cómo y cuándo se va a entregar la información con respecto a ese proyecto, quién va a recibir la información, qué información se va a desarrollar, cuáles son los hitos en ese intercambio de información en el proyecto, qué usos y estrategias se van a desarrollar para poder cumplir con esos requerimientos del cliente, cómo se va a coordinar la información,
cómo va a ser la planificación de ese proyecto, qué documentación se va a validar y se va a utilizar, cuáles van a ser los procesos de colaboración, de comunicación, y cómo es ese equipo que va a desarrollar ese proyecto, qué roles y qué responsabilidades va a tener para asegurar que se van a cumplir con esos objetivos y esos requerimientos. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la solución de infraestructura, formatos de intercambio, versiones de software, gestión de datos. Pero entonces para tenerlo más visual, digamos, porque en realidad es un documento que además es bastante como extenso en toda la información que lleva, simplemente tener claro que responde a determinadas preguntas que son las que ya vimos en el transcurso de la charla, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué voy a desarrollar este proyecto? ¿Qué datos generales voy a desarrollar dentro del proyecto? ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Cuándo? ¿En qué fases del proyecto? ¿Cómo y con qué marco normativo se va a desarrollar? La norma internacional que rige es la 19650, la ISO 19650, pero en los distintos países ya se está empezando a desarrollar un contexto normativo local, adecuando esa norma internacional al contexto de cada país. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Bajo qué estructura de información y bajo qué tipo de modelos? Y con qué información yo le voy a pedir a ese software que genere y que extraiga, por ejemplo, lo que tiene que ver con la nomenclatura, tanto de los archivos o los parámetros de información que voy a volcar en ese software, y hasta dónde tengo que llegar con mi proyecto BIM, qué nivel de información tengo que desarrollar y en definitiva, qué entregables y qué resultados son los que voy a obtener. Entonces, en definitiva, vamos evolucionando en ese proceso del desarrollo del proyecto, respondiendo a estas preguntas dentro de este documento que es el BIM Execution Plan. Y los objetivos, en definitiva, tienen que ver con identificar los usos y el alto valor del beneficio justamente de realizar y desarrollar ese proyecto con BIM en las distintas fases, crear además procesos, y muchas veces se vuelcan mapas de procesos visuales desarrollando las distintas fases y los distintos hitos de ese proyecto, cómo van a ser los formatos de entrega de información y esos resultados, y en definitiva también desarrollar una infraestructura para asegurar que se cumplan con los resultados que se plantearon inicialmente por ese cliente. Identificando entonces estas preguntas que veíamos en lo que tiene que ver con los usos y los objetivos, con definir el proceso de ejecución de ese proyecto, desarrollar estos intercambios de información y definir la infraestructura. Estos son como los grandes puntos que resuelve este documento, este BIM Execution Plan, que se desglosa muchísimo más, y acá escaneando el código QR pueden acceder a una plantilla gratuita. Nosotros compartimos del BIM Execution Plan que nosotros utilizamos, que además tiene en este índice, muchas veces lo que pasa es que este documento se hace extenso de cientos de páginas, y nosotros usamos una herramienta digital que justamente lo que permite es que al hacer clic en el índice, en cada uno de los puntos, te lleva directamente a ese punto, y podés volver para atrás. Entonces esto hace que este documento justamente sea mucho más accesible y amigable al momento de pensar en leer un documento que muchas veces es tan extenso y que tiene tanta información. Y simplemente para finalizar, el proceso de implementación BIM, de trabajar con BIM, y sobre todo al comienzo, es bastante incierto, ¿no? Hay mucha información en Internet, en el mercado, y muchas veces eso genera confusión. Simplemente pensar en donde uno está parado, en donde uno estaba hace un tiempo atrás, y mirar, siempre tener claro cuál es ese objetivo, pero avanzar. Al final, avanzar es lo que nos va a llevar al éxito en este proceso de trabajo con BIM. Así que simplemente muchísimas gracias, y quedo abierta a las consultas que puedan surgir. Bien, muchas gracias, María José. Muy interesante tu exposición, y bueno, cumplimos un poco con el tiempo que teníamos pautado y con los objetivos de esta instancia. Veía ahí en el chat que surgió una pregunta que tiene que ver con: ¿existe un tamaño de empresa o de proyecto mínimo recomendado para implementar BIM?
En realidad es recomendable implementar BIM en todas las empresas a cualquier escala, ¿no? Desde un estudio de arquitectura pequeño hasta una empresa grande. Obviamente esas necesidades y esos requerimientos van a ser distintos de acuerdo a ese tamaño de empresa, pero en realidad nosotros hemos implementado BIM en estudios de arquitectura con equipos de 4 o 5 personas, por ejemplo. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Ahí preguntan, ¿cuál es el mayor reto para una pequeña oficina de arquitectura para implementar BIM? Y el mayor reto, sí, muchas veces tiene que ver con la adquisición de las licencias, tiene que ver también con definir internamente cuáles son esos procesos y esos usos, porque también hay como una creencia de que, y sobre todo en los estudios de arquitectura, ¿no? Que en realidad es necesario implementar BIM, pero para las empresas más grandes o para los procesos constructivos, para las empresas constructoras, pero no para los estudios. Entonces, cuando toca o cuando realmente se lo plantean, me parece que la mayor inquietud tiene que ver con justamente, bueno, cómo lo hacemos, qué es lo que necesitamos, y plantearse justamente cuál es ese proceso. Bien. Hay otra pregunta que plantea Adriana Aguirre, y es, ¿cuáles son las debilidades y amenazas de la implementación BIM? Las debilidades, yo digo que las amenazas muchas veces también son oportunidades, ¿no? Si las podemos como reconvertir. Debilidades y amenazas. Yo, por ejemplo, veo como que en este proceso de transformación muchas veces un equipo tiende a capacitarse y en 1 año o en 2 años hay que actualizarse con respecto a esas capacitaciones. Me parece que justamente una debilidad es que muchos profesionales creen que me capacito una vez y ya está, y en realidad es una condición de los profesionales de hoy en día necesaria estarse como continuamente capacitando, ¿no? Pero cuando uno piensa en capacitación, sin duda piensa en un gasto, y muchas veces simplemente es mantenerse actualizado con charlas como estas o con tanto contenido gratuito que hay, viendo las tendencias del mercado y viendo hacia dónde orientarse, ¿no? Esa sería como una de las debilidades. Y las amenazas para mí tienen que ver con un tema cultural también y de mentalidad, ¿no? De cómo estamos pensando esta transformación digital y lo que es necesario, ¿no? Esta tendencia a pensar que en definitiva esta transformación pasa solamente por capacitarse en software y no mirar el proyecto con una mirada mucho más integral, viendo como las distintas fases, viendo este trabajo colaborativo, viendo estas comunicaciones, y justamente esa es una de las principales también barreras, ver cómo generar estos procesos de comunicación, de colaboración y de intercambio, porque muchas veces quedamos como petrificados en cómo lo hacemos, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a generar y a gestionar la información, ¿no? Paradójicamente nos pasaba hace poco tener que intercambiar información con un estudio de arquitectura, nosotros estamos haciendo la documentación ejecutiva, y el estudio lo que nos decía es que, bueno, que nosotros detectábamos a través del modelo BIM, para ellos en la etapa de anteproyecto y de diseño, cuáles eran esas incongruencias o descoordinaciones en el proyecto, se las transmitíamos, y ellos nos decían que en ese momento no tenían tiempo para resolver esas incongruencias, que lo dejaban para una etapa posterior o para una etapa de obra que después se resolvía. En realidad estamos teniendo las herramientas digitales para poder resolverlo a tiempo, para poder planificarlo, pero sin embargo la mentalidad sigue siendo la misma de dejar que esas cosas se resuelvan, en definitiva en la etapa de ejecución, donde es el peor momento y el peor lugar para resolverlo, es el más costoso, simplemente porque pensamos que no tenemos ese tiempo, pero le seguimos dedicando el tiempo a la documentación en CAD, a las tareas repetitivas, a la documentación en 2D, que simplemente no aportan valor y nos están quitando tiempo para lo realmente importante, que es la generación y la gestión de esa información a tiempo. Bien, gracias, Majo. Tenemos otra pregunta, ¿se me escucha bien ahí? Sí, ¿no? Plantean si el BEP es un documento rígido o puede ir modificándose en la vida del proyecto. ¿Es posible incorporarlo en un proceso ya avanzado del proyecto?
A ver, tiene que ser un documento contractual, la norma además entiende que sí que tiene que ser un documento contractual, pero no debería ser rígido, ¿no? En realidad en el contrato nosotros podemos hacer referencia a ese documento como un documento vivo, y que tiene que ser vivo y que tiene que ser dinámico, porque sí o sí pasa por distintas fases y por distintas etapas. Se le va agregando información. Entonces es un documento dinámico, pero siempre se puede hacer referencia en el contrato a ese documento, y que en definitiva lo que dice ese documento es válido. Bien, clarísimo. También preguntan, ¿en qué tipo de proyectos puedo implementar y es fácil interconectar con otros sistemas? Entiendo cuáles resultan más fáciles para empezar a implementar BIM, ¿no? Perdón, Flor, no entendí la pregunta, ahí me la repetís. Preguntan un poco en qué tipo de proyectos puede ser más fácil implementar BIM desde un inicio y cómo puede ser fácil también para interconectar con otros sistemas, entiendo otros sistemas de software o de gestión, no sé, ahí. Ahí va, ok. Yo lo que recomiendo siempre es empezar con un proyecto que sea sencillo y que sea un tipo de proyecto que uno desarrolla habitualmente. Si, por ejemplo, si es un estudio de arquitectura relativamente chico, desarrollás, no sé, viviendas o edificios de viviendas de pocos niveles, tu primer proyecto con BIM no debería ser un edificio mega de 13 pisos con instalaciones complejas, ¿no? Deberías empezar por un proyecto que se adecue a esos usos que habitualmente desarrollás en tu empresa. No plantearse de entrada un gran desafío, sino ver que es posible desarrollarlo con proyectos que habitualmente desarrollás, que estás acostumbrado, pero que en realidad después sí es necesario pasar entonces a una siguiente instancia. Y dentro del proyecto piloto, o de ese primer proyecto que te plantees, también empezar a pensar cómo serían esos procesos de intercambio. Siempre digo que primero hay que tener claro internamente en la empresa cómo uno desarrolla esos procesos internamente con mi equipo de trabajo, cómo me comunico, qué herramientas utilizo, cuáles son esos procesos, son siempre los mismos. Entonces, si no los tengo, empezar a definir procesos claros en la comunicación para después poder entonces consensuar con otro equipo de trabajo, con otra empresa, cómo me voy a comunicar. Y no necesariamente tengo que tener de entrada un entorno común de datos que sea súper complejo. Un Autodesk Construction Cloud, por ejemplo. Puedo empezar con herramientas mucho más sencillas, con un Google Drive y un documento de intercambio, o un BIM Collab, por ejemplo, integrándolo en las comunicaciones. No necesariamente hay que pensar en un entorno común de datos súper complejo para comenzar. Creo que lo importante es generar primero los procesos y después pasar a las herramientas. Perfecto. También preguntan si BIM es aplicable a los procesos de planificación, cronogramas de directores de obra. Sí, y para mí es súper necesario cada vez más poder planificar los procesos de obra a partir del modelo BIM, y justamente después poder evaluar, por ejemplo, en proyectos posteriores, los rendimientos, los recursos. Eso ayuda muchísimo a que las fechas justamente no se dilaten, sino que cada vez puedan ser menores. Bien. Preguntan, hablando de costos, en su experiencia la implementación de BIM en una empresa pequeña implica una inversión. Entonces preguntan, ¿en qué tiempo se estima que esa inversión se vea recuperada ya con los beneficios señalados? Siempre implementar BIM es una inversión. Pero en realidad los aumentos en la productividad se ven prácticamente en las primeras instancias. Depende también de los objetivos que esa empresa se plantee y la planificación en el tiempo. Si yo, en realidad, por no bajar la productividad de mis proyectos, pienso en una implementación a 2 años, 3 años, bueno, seguramente esos resultados los vea en una etapa en el tiempo posterior a alguien que se planteó bajar un poco la productividad, sacrificar la productividad de sus proyectos en ese momento, pero hacer una implementación en 1 año, por ejemplo. Bien. Entonces depende un poco de los objetivos y de las estrategias. Perfecto. Acá Paula, entiendo que representa a la academia y pregunta, ¿qué recomienda para empezar a implementar BIM en la academia? Ahí, no sé, supongo que también dependerá mucho de cada país y de cada estructura, pero no sé, capaz que algo de la experiencia que tenés en cuanto a cómo se implementa BIM actualmente, por lo menos en Uruguay, contar, o no sé, o si como estudiante, ex estudiante y profesional, tuviste como algo de formación en ese sentido, o si, como mencionabas en realidad después, tuviste que capacitarte y formar tu camino aparte.
Sí, hace menos de un mes, hace unas semanas, daba una charla para un instituto de México de estudiantes de arquitectura, que me pareció fabuloso porque me invitaron en realidad ellos hacen una materia de BIM, como estudiantes de arquitectura, tienen una materia aparte, pero me decían, bueno, a ver qué es lo que era importante aprender, ¿no?, de BIM, y en realidad la charla se basó en para qué trabajar con BIM, no solamente desde un enfoque motivacional, sino también de conocer exactamente el alcance de lo que implica y no basarse solamente, o por lo menos tener claro que ellos en el curso no iban a aprender solamente software BIM, ¿no?, que iban a aprender procesos, que iban a aprender información. Entonces me parece que lo primero justamente es eso, poder definir un programa acorde y tener claro como el alcance primero, ¿no? El alcance de para qué y por qué, y eso es lo primero que creo que se podría como transmitir Abordar. a nivel universitario. Buenísimo. Bien, seguimos con las preguntas. Preguntan, la serie de normas ISO 19650 proporciona un sistema de gestión para desarrollo de proyectos BIM. Sí, justamente son una serie y no solamente se basan en eso, ¿no? En realidad esa norma se basa en una anterior, en la 9001, que habla de la gestión de calidad en los proyectos. Entonces trae como de distintas normas ISO el enfoque, no solamente en lo que es la implementación de BIM o el desarrollo de un proyecto con BIM, sino que toca también otras miradas con respecto al desarrollo del proyecto, ¿no? El aseguramiento de la calidad, por ejemplo, el trabajo en la información, en las comunicaciones, como que abarca varios enfoques, ¿no? No solamente estrictamente el desarrollo de un proyecto BIM. Bien. Acá preguntan, ¿cuál es el mejor sistema de clasificación que sea más ajustado a Latinoamérica? Sistema de clasificación de información, entiendo que Entiendo que sí. Sí, a eso se refiere, me dice, correcto. Sí, no me queda como muy claro. Si nos puede aclarar a ver a qué se refiere con el sistema de clasificación. Capaz que Edwin, podés abrir si querés el micrófono y aclarar un poco tu pregunta. Recién contestó, o sea, que está ahí presente. ¿Sí? A ver, ahí. Edwin, no sé si está por ahí, pero bueno, no se entendió mucho la pregunta. Quizás en otra circunstancia se pueda aclarar. Está mi correo ahí, sí, yo no tengo ningún problema. Exacto. Escriban y les respondo las dudas. Buenísimo. Acá una última pregunta, Majo. Preguntaban un poco la relación entre BIM y Lean Construction. Plantean, en el proceso del control en caliente sobre las actividades constructivas, ¿en qué momento entra la implementación de Lean Construction? ¿Hay ahí como un momento indicado o recomendado? A ver, yo no es mi fuerte Lean Construction, hay profesionales que me parece que pueden hablar muchísimo más de eso que yo, pero creo que tiene que ver con un proceso de planificación estratégica en la gestión de la información, y en eso va de la mano, ¿no? Justamente tener en Lean esa planificación mucho más macro para después, en definitiva, BIM es una de esas patas, ¿no? Exacto, clarísimo. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna duda. Ya estamos llegando a Martín, no sé si has levantado la mano o te arrepentiste. A ver. Sí, perdón, ¿me escuchan? Sí. Sí, lo respondió exactamente María. El tema Lean. Ahí va. Conocerlo genéricamente, aunque sea para el momento de la planificación, es fundamental. No hace mucho tiempo que estoy inmiscuido en el BIM, digamos que estoy en un nivel temprano, si se quiere, de implementación, pero me doy cuenta que si no lo atás a todo el proceso de implementación, a otras metodologías de trabajo más, no sé si decir actuales, ¿no? Porque el Lean viene desde hace muchos años, pero si no lo atás a otras metodologías de trabajo eficientes y más eficaces a lo que vemos en el mundo de la construcción desde hace rato, es como que en algún punto se traba o se hace más difícil. Básicamente eso.
Bien, buenísimo, gracias Martín. Ahí Edwin creo que pudo abrir el micrófono, nos puede aclarar la pregunta vinculada a los sistemas de clasificación. Sí, gracias. El asunto es el siguiente. Existe el sistema de clasificación como Uniformat, Uniclass, y son pues obviamente ajustados a una región. Latinoamérica, la realidad es otra. En sistema de clasificación, ¿cuál es el que más se puede ajustar o que sea más fácil ajustarlo a las necesidades de Latinoamérica? Nosotros trabajamos mucho con Google Class, pero la realidad es que trabajamos también con clientes en España. Entonces, es como el que entendemos que es más amigable, si se quiere, ¿no? Pero esto es experiencia personal, digamos, ¿no? Me parece que a falta justamente de un contexto local en cuanto a la clasificación, como tú decías, la falta en Latinoamérica, que justamente acudimos a mirar los referentes que tenemos, pero sí creo que es necesario pensar en plantear un sistema de clasificación adecuado al contexto local, ¿no? Buenísimo, ahí dice perfecto, muchas gracias, aclarado. Bueno, para respetar su tiempo y bueno, para ir dando cierre a esta instancia, les agradezco mucho, agradezco primero a María José por prestarse a dar este primer webinar de este ciclo que estamos presentando, y por supuesto que a todos los participantes que se sumaron, contarles que al final de esta instancia o a la brevedad les va a estar llegando una encuesta de evaluación, satisfacción, como para que nos puedan dar su opinión y también nos sirva para seguir brindando instancias que agreguen valor y que les resulten de utilidad. Así que agradecerles si se toman el tiempito de contestarla, va a ser muy, muy importante para nosotros. Y bueno, simplemente invitarlos a participar en las próximas instancias a las que les podamos convocar. Y bueno, estamos a las órdenes y a disposición por cualquier otra duda o consulta que les quede pendiente. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.